Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Caminando, moviéndonos, corriendo, subiendo y bajando. Seguro que sí, pero caminando, ¿verdad?, a la luz de la palabra con esta carta tan hermosa que estamos compartiendo con todos ustedes, que iniciamos la semana pasada y continuamos dando lectura porque esta semana sigue siendo semana de la palabra, pero se convierte en todo un año de la palabra, como muy bien nos decía. No basta con celebrarlo un día, sino todo el año. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora, luego de haber orado, ¿verdad?, con la coronilla de la misericordia. Saludamos a todos entonces los que nos sintonizan en este su programa Mi Camino de Fe, a través de Católica Radio 88.9 y por las redes sociales. Oramos, invocamos una vez más la acción del Espíritu que nos ilumine y nos ayude sobre todo a poner en práctica lo que escuchamos. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y hoy celebramos la fiesta, la memoria de dos grandes misioneros, discípulos de Pablo, Timoteo y Tito. Que nos ayuden a ser discípulos misioneros. Iluminados por la palabra de Dios. Ánimo pues. Así que vamos a dar continuidad, ¿verdad?, a esta carta tan hermosa apostólica en forma de motus propio del Santo Padre Francisco a Peruit. A Peruit. Es que le pongo acento, coma, de todo. A Peruit. Lo pone adelante, lo pone en el medio, lo pone así. Y él no acaba de aperuirse. A Peruit Ilis, con la que se instituye el Domingo de la Palabra de Dios, ¿verdad? Yo me río porque me recuerdo cuando yo era novicio, Ajá, que teníamos que rezar el oficio parvo de la Virgen y se recitaba en latín. ajá. Y entonces yo estaba aprendiendo latín. Entonces, a mí una palabra que no me saliera, femineo. Y yo le ponía... Pues se está acordando conmigo por eso que me de todo. río, lo que nos cuesta aprender. Lo que nos cuesta, ¿verdad? Y le ponemos acento donde no, y queremos después ser tan fit. Pero qué bueno, porque pues a todos nos toca en un momento dado y vamos aprendiendo cosas nuevas en este caminar, ¿bien? Así que vamos a continuar dando lectura a esta carta. La Sagrada Escritura realiza su acción profética, sobre todo en quien la escucha. Causa dulzura y amargura. Viene a la mente las palabras del profeta Ezequiel cuando, invitado por el Señor a comerse el libro, manifiesta: me puso en la boca dulce como la miel, me supo en la boca dulce como la miel. También el evangelista Juan, en la isla de Patmos, evoca la misma experiencia de Ezequiel de comer el libro, pero agrega algo más específico. En mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se metió dentro, entonces me descubre lo que verdaderamente soy, un pecador. En la boca miel, ay, qué linda, qué palabra tan bonita, qué hermosa. Pero si yo esa palabra me pongo a reflexionarla, me la como, es decir, la llevo a las entrañas, entonces me doy cuenta de que no es lo que yo pensaba, es lo que ella me está pidiendo que yo sea. La dulzura de la palabra de Dios nos impulsa a compartirla con quienes encontramos en nuestra vida para manifestar la certeza de la esperanza que contiene. Ese es un texto preciosísimo. Encontramos en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versos del 15 al 16. Repetimos, primera carta de Pedro tiene dos cartas, capítulo 3, versículo del 15, del 15 al 16. Ajá.
si no honren a Cristo como Señor de sus corazones. Hay que leer un poquito anterior Sí. para poner el contexto de todo. Ok. Voy a leer desde el 13. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes se preocupan siempre en hacer el bien? Y si padecen por la justicia, dichosos ustedes. Ahí Pablo está escribiendo, ¿verdad?, que hay que tener la capacidad de dar testimonio. Entonces, comienza diciendo, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes se preocupan siempre de hacer el bien? Y si padecen por la justicia, es decir, si les viene el sufrimiento, dichosos ustedes. ¿Por qué? Y ahora es que entra el texto. No teman ni se inquieten, sino honren a Cristo como Señor de sus corazones. Estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicaciones de su esperanza, pero háganlo con modestia y respeto, con buena conciencia, de modo que los que hablan mal de su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus propias palabras. Y el 17 dice, es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. ¿Cuál es el centro y cuál es la clave? Que estemos siempre dispuestos a dar razón, a defendernos, ¿verdad? Pero con palabras, con explicaciones llenas de esperanza, no de ataque. Es importante entenderlo, con una conducta buena, para que queden avergonzados de sus propias acciones los que hacen el mal. Texto hermosísimo, que da esperanza y sobre todo canaliza nuestra misión y nuestro servicio. Por su parte, la amargura se percibe frecuentemente cuando comprobamos cuán difícil es para nosotros vivirla de manera coherente, o cuando experimentamos su rechazo porque no se considera válida para dar sentido a la vida. Esa lucha interna que experimentamos por una palabra que se escucha, por una palabra que se quiere poner en práctica. Por tanto, es necesario no acostumbrarse nunca a la palabra de Dios, sino nutrirse de ella para descubrir y vivir en profundidad nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. ¿Qué implica esto? Eso ya yo me lo sé. Eso es lo que se llama vacunados. O sea, uno empieza a escuchar el texto bíblico y en vez de prestarle atención dice, ya yo eso me lo sé, ya yo sé por dónde viene. Y nos pasa ahora, ¿verdad?, con la enfermedad del COVID. Eso no me va a pasar a mí. Bajamos la guardia, y nos contagiamos. Incluso después de habernos puesto la vacuna, hay que seguir guardando las normas sencillas, indispensables, ¿no? Lávate las manos, la mascarilla, ponte la mascarilla, no bajes la guardia, porque en un descuido puedes contagiarte y lo peor, puedes contagiar a otros. Otra interpelación que procede de la Sagrada Escritura se refiere a la caridad. La palabra de Dios nos señala constantemente el amor misericordioso del Padre que pide a sus hijos que vivan en la caridad. Es la palabra esencial. Lo que escucho me tiene que llevar siempre al amor, a la justicia, que es la justicia, lo hemos dicho muchas veces, la búsqueda del bien común. Y el bien común se busca cuando amamos. La vida de Jesús es la expresión plena y perfecta de este amor divino que no se queda con nada para sí mismo, sino que se ofrece a todos incondicionalmente. No se guarda nada, lo ofrece todo incondicionalmente, no está esperando que se le pague. No hago las cosas por un toma y dame, una paga, no, lo hago por gratuidad, generosidad. En la parábola del pobre Lázaro encontramos una indicación valiosa. Cuando Lázaro y el rico mueren, este último, al ver al pobre en el seno de Abraham, pide ser enviado a sus hermanos para aconsejarles que vivan el amor al prójimo, para evitar que ellos también sufran sus propios tormentos.
La respuesta de Abraham es aguda. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia. Este es un gran desafío para nuestras vidas. La palabra de Dios es capaz de abrir nuestros ojos para permitirnos salir del individualismo que conduce a la asfixia y a la esterilidad, a la vez que nos muestra el camino del compartir y de la solidaridad. Vamos a escuchar o vamos a leer ese texto para hacer memoria porque es interesante. Lucas capítulo 16, versos del 19 al 31. Porque escuchando, leyendo el texto, podemos entender de una manera mucho mejor lo que acabamos de leer. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico había un pobre cubierto de llagas llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamerle sus heridas. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Lo llamó y le dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Respondió Abraham: Hijo, recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro, por su parte, desgracias. Ahora él es consolado y tú atormentado. Además, entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo, de modo que aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes, ni pasar desde allí hasta nosotros. Insistió el rico: Entonces, por favor, envíalo a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar a este lugar de tormentos. Le dice Abraham: Tienen a Moisés y los profetas, que lo escuchen. Respondió: No, padre Abraham, si un muerto los visita, se arrepentirán. Le dijo: Si no escuchan a Moisés ni a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver el texto otra vez, versículo a versículo, porque este texto es muy interesante. Este texto ha quedado grabado en la memoria de la iglesia de tal manera que hasta se ha hecho una imagen, que a veces se venera la imagen de San Lázaro. Este Lázaro no existió, ese Lázaro que vemos ahí con el perrito ese, eso es una parábola, no es que existiera realmente, pero en el corazón de las personas, este es un texto bíblico que ha impactado tanto que hasta se ha hecho una imagen de él. Miren, dentro de un contexto, lo que sucede, ¿verdad? Esto viene en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, que está hablando de un administrador astuto, que está hablando de la riqueza, el uso del dinero. Y al final de este capítulo pone esta parábola, este cuento. Es interesante cómo lo narra Jesús. Recuerden que es una narrativa, es un cuentecito. Miren cómo comienza. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y todos los días hacía espléndidos banquetes.
está preparando el escenario. Había un hombre que vestía de púrpura, la púrpura era la ropa más rica, ¿no? Y lino, finísimo. Y todos los días hacía espléndidos banquetes y comía bien. Siga, hermana. Echado a la puerta del rico, había un pobre cubierto de llagas llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamerle sus heridas. ¿Cómo se llama el rico? No tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre. ¿Cómo se llama el pobre? Lázaro. Interesante. Interesante. En la escritura queda el nombre del pobre, no de los ricos. Que estaba a la puerta. Mire, Lázaro no maltrataba a ese señor. No le hablaba, no. ¿Cuál era el problema? Que no lo veía. Era indiferente. Esto es interesante, por eso el pecado de la indiferencia es terrible. Es terrible, dice. Echado a la puerta, es decir, en la misma puerta de su casa. Y él no lo veía. ¿Y por qué no lo veía? Pues estaba ciego. ¿Pero por qué? ¿Usted cree que estaba ciego? ¿Se comía bien? Porque era algo insignificante para él. No lo veía. Uno ve lo que uno quiere. Y era un ser humano, pero él no lo veía. Estaba sufriendo, pero él no veía. Estaba indiferente. Y mientras el otro estaba vestida de púrpura y lino, este estaba cubierto de llagas. Y ansiaba, deseaba comer de lo que caía de la mesa del rico. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que cae de la mesa? Las migajas. ¿Y quiénes se comían las migajas? Los animales, los perritos. Los perros. Sí, que es lo que él no quería un plato de comida buenísimo, lo que quería eran las migajas, lo que caía. Esto es interesante. Esto de las migajas, ¿de dónde viene? Pues que antes no se usaba servilleta. La gente comía con las manos. Esto es interesante. Esto es una cosa del protocolo. Y como se cogía la carne que estaba grasosa con las manos se llenaban de grasa. Entonces, como no había servilleta, no usaban servilleta, no era costumbre, tenían migajas de pan que se limpiaban las manos, y eso es lo que le daban a los pobres, a los perros. Perro pobre. Mira qué curioso el lenguaje, ¿no? Entonces, él ansiaba saciarse con lo que caía, con las migajas de la mesa del rico. Y no se lo daba. Y entonces dice una frase interesante, y hasta los perros iban a lamerle sus heridas. Así que los perros eran más compasivos. Los perros se daban cuenta de este pobre que estaba allí, pero el rico, nada. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Miren cómo dice, ¿no? Se invirtió el escenario. Murió el pobre, los ángeles lo llevaron al cielo. Murió el rico, y lo sepultaron. Lo sepultaron. Es curioso, ¿no? Los aplausos del mundo, los aplausos de Dios. Vamos para la otra escena. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos. ¿Cuáles serían los tormentos? Bueno, ahora empiezo a imaginarse. No tenía púrpura, no tenía lino, no tenía banquetes. No tenía banquete. Alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro justo a su lado. Entonces miró para el cielo, vaya arriba. Y, ay, mira Abraham, el padre de los creyentes. Yo lo pudo identificar porque era creyente, porque vio a Abraham. Y entonces vio a quién. A Lázaro. Pero qué interesante, padre, porque cómo era que Lázaro estaba echado a la puerta y nunca lo vio. Pero ahí se lo dice. Pero hermano, ahí, ¿verdad? Ahí se lo dice, léalo otra vez para que te vea que alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Alzó, miró para arriba. Pero mientras él estaba arriba, no lo veía. Él no miró para abajo. Es un juego de palabras para decirnos, cuidado, los que estén arriba, aprendan a mirar a los de abajo. Porque un día los de abajo miraremos hacia arriba. Lo que pasa es que en este caso, estar abajo es estar en el lugar de los tormentos y estar arriba es estar en el lugar del gozo. Miren lo que hace la indiferencia. La indiferencia no me hace mirar abajo. La necesidad me hace mirar para arriba.
La nariz en alto, como decía con la mascarilla. ¿Verdad? Seguimos. Lo llamó y le dijo, ¿A quién llamó? Padre Abraham. Padre. ¡Ay, Abraham es mi padre! Se acordó de que Se Abraham era su acordó padre. que Y si Abraham es padre de él Ujú. y Lázaro está al lado de él, quiere decir que son, Hermanos. mire lo que le pide. Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro. Hasta en el tormento está mandando. Sí. Envía a Lázaro. Envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. ¿Por qué le tiene que refrescar la lengua? Porque esta es la tortura. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la lengua? La sequía. ¿Pero por qué? Pues se estaba quemando, estaba sediento. ¿Pero por qué? ¿De qué estaba sediento? De todo lo que se había comido. De todo lo que había banqueteado. No había podido digerir Ahora pedía ¿qué? agua. No, mire, lea bien. Para que moje la punta del dedo. Y si en usted moja agua. la punta del dedo, ¿qué es lo que va a coger? Una gotita. Dame por lo menos Una gotita. una gotita de agua en este tormento. Algo insignificante. Mira qué una curioso, ¿no? gotita. ¿Qué quería Lázaro en la puerta? Las migajas, lo que sobraba, lo que tú cayera. siembras vas a cosechar. Fíjese, Ujú. porque este evangelio hay que escarbarlo. Escarbarlo como la gallina, como usted dice, ¿verdad? Y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Si hay tortura es porque te acuerdas de lo que Ujú. pudiste haber hecho y no hiciste. Respondió Abraham, hijo, Lo llama hijo. ¿Por qué lo llama hijo? porque reconoce que también es hijo de Dios. En la fe. Por lo tanto, Ujú. tuviste en la fe. Abraham es el padre de la fe. Padre del pobre y padre del rico. Ujú. Y lo trata con cariño. Hijo. Recuerda, haz memoria. ujú, Dale marcha atrás a la película. que en vida recibiste bienes y Lázaro por su parte desgracias, Pudiste hacer el bien y no lo hiciste. y no lo hiciste. Ahora, Se invirtió, ¿verdad? La cosa. Ahora él es consolado y tú atormentado. lo sitúa en la realidad. Y por eso decía ahorita, lo que tú siembras, Cosecha. cosechas. Continúa. Además, entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo, de modo que, aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes, ni pasar desde allí hasta Es nosotros. una palabra que hay que meditarla y reflexionarla lenta y profundamente. Hay un abismo, hay una brecha, hay una separación. Echado en la puerta, muro, un abismo. La Hay puerta se cerró, Ujú. unos dentro y otros fuera. Fuera. La indiferencia nos aísla. Ujú. Insistió el rico. Ahora el rico insiste. Y mira que a pesar de todo, el rico reflexiona. Ujú. ¿Y por qué digo que reflexiona? Mire lo que dice el texto. Entonces, por favor, Por favor, hazme un favor entonces ahora, ya que yo pues conmigo, pues, por favor, hazme un... envíalo a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar a este lugar de tormentos. Manda a Lázaro para allá, pues ya que no puede venir para acá, pues mándalo para allá por lo menos. Ajá. Pero siempre mandando, fíjate. No, Sí, no el pierde. poder no se le fue. Es curioso, ¿no? Es curioso. Le dice Abraham, tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. Es decir, ahí tiene la escritura. Ujú. Moisés, Ley. la ley, la Torá, Ujú. los profetas que aplican esa ley, esa Torá. Que los escuchen. Respondió, no, padre Abraham, si un muerto los visita, se arrepentirán. Como quien dice, manda a alguien para allá, que venga de aquí para allá para Que los asuste, que los asuste. Fíjate, que los asuste. no que les haga descubrir el amor, No,
que los asuste, que los sacude, una cosa rara. Y ahora miren la palabra. Le dijo, si no escuchan a Moisés, la Torá, la palabra, ni a los profetas, su interpretación, aunque un muerto resucite, no le harán caso. Es una palabra fuertísima. Nosotros siempre estamos buscando espectáculos, shows, cosas raras. Dios no actúa así. Ahí tiene las escrituras. Escucha la palabra, ponla en práctica, interprétala y aplícala. Y algo aquí interesante, ni aunque un muerto resucite, le harán caso. Y eso nos hace recordar también, Jesús resucitó y no lo reconocieron. Y estaba entre ellos, venía entre ellos. Y aún hoy, si lo aplicamos al hoy en nuestra vida, tampoco hemos comprendido esto en toda esa plenitud. Ahora puede entender mejor el final del párrafo que acabamos de leer. Cuando Lázaro y el rico mueren, este último, al ver al pobre en el seno de Abraham, pide ser enviado a sus hermanos para aconsejarles que vivan el amor al prójimo. Eso es lo que le tenía que decir Lázaro. Para evitar que ellos también sufran sus propias tormentas. Y continúa diciendo, la respuesta, arriba hermana. ¿En qué párrafo? En el que usted leyó ahorita. Okay. La respuesta de Abraham es aguda. Pícara. La respuesta de Abraham es aguda, pícara. Tienen a Moisés y a los profetas. Ya tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen. Escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia. Esa es la clave. Escucha la Sagrada Escritura para practicar la misericordia. Este es un gran desafío para nuestras vidas. La palabra de Dios es capaz de abrir nuestros ojos para permitirnos salir del individualismo que conduce a la asfixia y la esterilidad, a la vez que nos manifiesta el camino del compartir y de la solidaridad. Padre, es interesante porque aquí cuando el Papa, ¿verdad?, nos está haciendo esta carta y nos invita a la reflexión, dice, escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia. Y digo que es interesante porque en el año de la misericordia, en la cuaresma de ese año, este fue el texto programático que el Papa nos propuso para la reflexión de la cuaresma. Y él hace también toda una catequesis con relación a este texto bíblico muy interesante y hablaba sobre estos. El rico no tenía una identidad, sin embargo Lázaro, y entonces lo que significaba Lázaro, que era una incongruencia total, ¿verdad?, en ese sentido. Pero, y luego entonces él saca la misericordia y la caridad, que era comparando la Magdalena, ¿verdad?, con Jesús, ese encuentro. ¿Quién te juzga? ¿Quién te quiere apedrear? ¿Quién te quiere maltratar? Entonces él decía, se une la misericordia con el amor. Esa es la clave. Y en esa clave es que dice el Papa lo siguiente, que usted acaba de leer. La palabra de Dios es capaz de abrir nuestros ojos para permitirnos salir del individualismo, como Lázaro, como el epulón, el rico, que conduce a la asfixia y a la esterilidad. Así estaba aquel hombre, estéril y asfixiado, a la vez que nos manifiesta el camino del compartir y de la solidaridad. Si no aprendemos a compartir y no somos solidarios, no nos sirve nada. Pausamos y en breve regresamos. Camina sobre agua, camina sobre fuego.
continuamos compartiendo con ustedes esta carta apostólica del Santo Padre, ¿verdad?, con la que instituye el Domingo de la Palabra de Dios. Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y decíamos en el segmento anterior, después de haber poquito a poco ir desglosando cada versículo del Evangelio de Lucas en el capítulo 16, del 29 nos citaba aquí, pero nosotros lo quisimos leer completo, escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia. Este es un gran desafío para nuestras vidas. La palabra de Dios es capaz, de abrir nuestros ojos para permitirnos salir del individualismo que conduce a la asfixia y a la esterilidad, a la vez que nos manifiesta el camino del compartir y de la solidaridad, ¿verdad? Importante, y nos los puso en un ejemplo tan hermoso como es la experiencia de este hombre rico que no tenía nombre y de un pobre llamado Lázaro. Y hay que entender que volvemos a lo mismo, ¿no? Coge un ejemplo, que posiblemente esta historia esté basada en un hecho real. En un hecho real, pero es una parábola. Vamos ahora al número 14 el punto 14 de esta carta, ya casi la estamos terminando. Uno de los episodios más significativos de la relación entre Jesús y los discípulos es el relato de la transfiguración. Jesús sube a la montaña para rezar con Pedro, Santiago y Juan. Los evangelistas recuerdan que mientras el rostro y la ropa de Jesús resplandecían, dos hombres conversaban con él, Moisés y Elías, que encarnan la ley y los profetas, es decir, la Sagrada Escritura. Así que Jesús está en medio de la transfiguración, la ley, la Torá. Jesús en medio y los profetas. Por lo tanto, es una forma de decir, la palabra Torá se cumple en Jesús, que es iluminada por los profetas. Que es lo que decía, ya tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlo. Recuerden la transfiguración, este es mi hijo amado, escúchenlo. Quien escucha a Jesús descubre el sentido profundo de la palabra Torá y de la profecía. La reacción de Pedro ante esta visión está llena de un asombro gozoso. Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En aquel momento, una nube los cubrió con su sombra y los discípulos se llenaron de temor. Interesante, porque si miramos 3 arriba, Moisés, Jesús y Elías, vemos 3 abajo. Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Porque Santiago está en el medio. Pedro representa la fe. Santiago representa la comunidad. Y Juan representa el amor. Por lo tanto, en una comunidad donde se escucha la Escritura, a los profetas, y se pone a Jesucristo en el centro, se ve cumplida que la vida de comunidad en la fe y en el amor. Esto es una síntesis. Por eso el texto de la transfiguración es interesante, para que veamos todo lo que se encierra en esta dimensión de la palabra de Dios, la escucha de Dios. Vamos a leer el texto, Padre, o seguimos al siguiente párrafo. O esperamos al otro párrafo. Sí. Ok. La transfiguración hace referencia a la fiesta de las tiendas. ¿Qué es la fiesta de las tiendas? La fiesta de los tabernáculos. Aquí explica. Cuando Esdras y Nehemías leían el texto sagrado al pueblo después de su regreso del exilio, al mismo tiempo... Que ya lo vimos la semana pasada. La semana pasada. Subieron y pusieron en el estrado y todo aquello. Al mismo tiempo anticipa la gloria de Jesús en preparación para el escándalo de la pasión, gloria divina que es aludida por la nube que envuelve a los discípulos, símbolo de la presencia del Señor. Este texto está escrito
para judíos, desde la experiencia judía, hay elementos que nosotros no entendemos del todo, por eso aquí se explica, ¿verdad? La nube es la gloria de Dios que envuelve, la Shekinah, la presencia de Dios, la voz del Padre, escuchen, este es mi hijo, atiende, Moisés y Elías, la Torá y los profetas, es decir, hay todas unas claves que un judío entendía rápidamente. Esta transfiguración es similar a la de la Sagrada Escritura, que se trasciende a sí misma cuando alimenta la vida de los creyentes. Transfigura, cambia de forma, se ve más allá de lo que estamos mirando a simple vista. Como recuerda la Verbum Domini, para restablecer la articulación entre los diferentes sentidos escriturísticos, es decisivo comprender el paso de la letra al espíritu. El paso de la letra al espíritu. La letra dice que hay una nube, pero ¿cuál es el espíritu de esa nube? La gloria de Dios, y así sucesivamente. No se trata de un paso automático y espontáneo. Se necesita más bien trascender la letra. Trascender, mirar más allá de la letra. Y ahí en la metodología, muchas veces insistimos, se lee el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice ahí? ¿Qué me dice a mí? ¿Cómo oro con este texto? Y después, ¿cómo pongo en práctica el texto? En el camino de escucha de la palabra de Dios, nos acompaña la Madre del Señor, reconocida como bienaventurada. Ahora el Papa va cerrando la carta y siempre al final de las cartas Con María, ¿verdad? aparece la Virgen María. Porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. La bienaventuranza de María precede a todas las bienaventuradas pronunciadas por Jesús para los pobres. Así que esa bienaventuranza dada a María, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que te dijo, esa es como el anuncio de las otras 8 bienaventuranzas. Los afligidos, los mansos, los pacificadores y los perseguidos, porque es la condición necesaria para cualquier otra bienaventuranza. Hay que creer. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho se cumplirá. Y entonces, si él ha dicho bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, si lo crees se cumplirá, si no, no se va a cumplir, así sucesivamente. Ningún pobre es bienaventurado porque es pobre. Lea eso otra vez, que es interesante, que la gente dice que por ser pobre o ser vago, no es eso, no es. Ningún pobre es bienaventurado porque es pobre. Lo será si, como María, cree en el cumplimiento de la palabra de Dios. Dichosos los pobres de corazón, porque ellos Verán a Dios. verán el reino de Dios. Los pobres en el espíritu, el necesitado. No es simplemente el pobre material, también ayuda al pobre material, pero trasciende, va más allá. Tú puedes ser pobre, pero tener un corazón de rico, ambicioso, más no poder. Eso no es lo que dice la Escritura. Lo recuerda un gran discípulo y maestro de la Sagrada Escritura, San Agustín. Entre la multitud, ciertas personas dijeron admiradas: feliz el vientre que te llevó. Y él, más bien, felices quienes oyen y custodian la palabra de Dios. Fíjate, el verdadero feliz es el que escucha, oye, Shema, y sobre todo custodia. Custodia quiere decir la pone en práctica. Pone en práctica esa palabra, no simplemente la escucha. Le entra por un oído y se sale por el otro. No, la pone en práctica. Esto equivale a decir: también mi madre, a quien habéis calificado de feliz, es feliz precisamente porque custodia la palabra de Dios, no porque en ella la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, sino porque custodia la palabra misma de Dios mediante la que ha sido hecha y que en ella se hizo carne. Dios la hace, ella la acepta y además a través de ella. Por lo tanto, lo mismo sucede en nosotros. Esas palabras dichas sobre María son también palabras dichas sobre la iglesia.
sobre cada miembro de la iglesia, y tú serás dichoso, yo seré dichoso. Sí, como hizo ella, escuchamos, acogemos, creemos en esa palabra, la custodiamos, la guardamos, la ponemos en práctica y la hacemos vida. Que el domingo dedicado a la palabra haga crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura, como el autor sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos. Esta palabra está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que la cumplas. Interesante, ¿no? Finaliza la carta cerrando un poco el sentido del domingo pasado. Este domingo dedicado a la palabra, haga crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa. Es decir, ese contacto con la palabra, ese conocimiento con la Sagrada Escritura. Como el autor sagrado lo enseña, y ya lo decía en el Antiguo Testamento, esta palabra está muy cerca de ti. ¿Dónde? En tu corazón, en tu boca, para que la cumplas. Palabra que se acoge, palabra que se vive, palabra que se transmite. ¿Qué es lo más que le ha impactado de todo esto, hermano? Haga su síntesis, explíquenos. Sí, el resaltar la importancia que tiene para cada uno de nosotros la palabra de Dios, y que la tiene para mí como hija de Dios, ¿verdad? Y que para también el servicio, la misión pues que el Señor me ha encomendado en este momento en la diócesis de Ponce. Entonces, si yo no acojo la palabra de Dios, ¿verdad? Como finaliza aquí, y la llevo a mi corazón, ¿cómo la voy a proclamar? ¿Cómo voy a hacer que se cumpla esa palabra de Dios? Entonces, es en ese hacer memoria, el leer esta carta apostólica del Papa Francisco, es recordarme, mira, la palabra de Dios no está ahí por estar, está para vivirla, está para asumirla, está para predicarla, está para enseñarla, porque como nos decía la carta a Timoteo, es útil en todo momento, y como nos dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Es una espada de doble filo que debe penetrar en lo más profundo de mi corazón. Entonces, es acoger esta palabra y hacer la vida todos los días. Papá nos decía el domingo en la homilía, ¿verdad? No renunciemos a la palabra de Dios. Es la carta de amor escrita para nosotros por aquel que nos conoce como nadie más. No renunciemos. Saquemos tiempo, démonos la oportunidad. Por eso simbólicamente estamos diciendo, pon en un lugar especial esa Sagrada Escritura. No la idolatres, sino escúchala, ponla en práctica. Y qué bueno sería que todos los días, ¿verdad?, la familia sacara unos minutos. No hay que leer un capítulo entero, si tienes tiempo, magnífico. Unos cuantos versículos y después dialogarlos, compartirlos, orarlos. No por mucho leer uno aprende más, sino uno aprende, como suelo decir, ¿verdad?, escarbando. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? ¿Cómo oro con él? Esa palabra que nos acerca a Dios, no la tengamos lejos, allá en la biblioteca, escondida. Llevémosla siempre con nosotros, en el bolsillo, en el teléfono. Démosle un sitio digno en nuestras casas. Interesante, si hiciéramos un ejercicio. ¿Usted se acuerda del Salmo del domingo, hermana? No, padre, no lo recuerdo. El Salmo del Precioso, domingo. era el Salmo 24, la misericordia de Dios. Señor, muéstrame el camino, instrúyeme. O sea, si usted se queda con una frasecita, por ejemplo, la del Salmo, que la decimos varias veces, o una sola palabra, una sola frasecita, y durante la semana usted la vamos repitiendo y repitiendo. aprenda a ser como las vacas. ¿Y cómo son las vacas? Tienen dos estómagos. Ajá. Si usted mira las vacas, la vaca va al prado y empieza y come, y mete en un estómago. Y después por la tarde, cuando llega la hora de la siesta, se sienta. Okay. Y empieza, ¿qué? A rumiar. ¿Y qué quiere decir que rumia? Que saca de un estómago para el otro. Entonces, saca de lo que guardó. Por eso dice, guárdala. Y empieza a masticar. Y entonces usted ve que las vacas mastican lentamente, tranquilamente ahí. Y
comen y comen y comen y Y asimilan. no se sacia. Asimilan. De eso se trata, de que nosotros rumiemos la palabra. Los que puedan diariamente sacar un espacio, un tiempito, para escucharla, para meditarla, para rumiarla, para compartirla con su familia. ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo la hacemos vida? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, así como ayudó a San José, que no dijo nada en la Escritura, en la Biblia que En la tenemos, Biblia. pero Ujú. hizo mucho, porque era guiado por esa palabra de Dios. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia, valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, Ruega por nosotros que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere. Buenas tardes.